Y ahí entró uno. Ok, bueno, buenas noches. Eh, Les voy a pedir por favor si apagan su audio a los que lo tengan encendido y si hay algún problema con el audio o con el video me avisan por favor, ¿ok? Vamos a iniciar con una presentación acerca de la negligencia médica, en la cual, pues como vemos, es más común día a día que se estén presentando desafortunadamente esta situación, también acerca de la impericia y la imprudencia. Tenemos que diferenciarlas bien qué son y vamos a hablar un poco de algunas leyes que hablan acerca de este tipo de negligencias médicas, en donde están establecidas y las normas oficiales mexicanas. ¿Ok? En las cuales están establecidas también o fundamentadas. Entonces, para esto vamos a hacer una breve presentación en PowerPoint, donde les voy a agregar unos videos. El segundo video lo voy a recortar un poquito y al final, si tienen alguna duda, me la pueden ir dejando en el chat. Al final la podemos leer o si quieren abrir su audio, pues podemos tratar de aclarar si tienen alguna duda acerca del tema y en lo que podamos ayudar. Les agradezco por su atención y bueno, vamos a iniciar la presentación. Voy a compartirla. Ok, bien. Me dicen si tienen algún problema para visualizarla, ¿ok? Bueno, pues el tema, como ya les comenté, es la negligencia médica, ¿ok? Y para esto vamos a ver que está establecido en el marco legal de las instituciones de salud. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Bueno, ¿cuál es el objetivo y la importancia del tener el conocimiento de la negligencia médica? ¿Qué es la negligencia médica, la impericia y la imprudencia, que muchas veces las confundimos? ¿Cuáles son los fundamentos constitucionales que prevén la protección a las personas ante un acto de negligencia médica? ¿Sí? La intervención de la CONAMED y la CNDH ante un caso de negligencia médica, más adelante los describiremos qué significan estas siglas, y las leyes federales aplicables, así como las normas oficiales mexicanas ante la comisión de este acto ilícito. Ok. ¿Cuál es el objetivo de tener estos conocimientos? Bueno, comprender el fundamento constitucional, la intervención institucional y cuáles son las leyes que se pueden aplicar en un caso de negligencia médica. ¿Cuál es la importancia? Bueno, tenemos que garantizar la protección de los pacientes y la responsabilidad profesional en salud. ¿Ok? Ahora. Estas diapositivas están un poquito cargadas, pero posterior a esto les voy a poner un video donde va a ser un poquito más breve y claro. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre la negligencia médica, la impericia y la imprudencia. ¿Ok? La negligencia médica, acorde a algunos autores, es el incumplimiento de los principios de la profesión, lo que se debe hacer y no se hace, o sabiendo qué es lo que se debe de hacer, no se hace por parte del personal de salud. ¿Ok? Simplemente es un descuido del deber por parte de cualquier profesional de salud. Ahora, ¿cuáles son los aspectos fundamentales? Bueno, el deber y el hacer. ¿Cuál es el deber? Se refiere a la obligación ética, legal y profesional que tiene el médico de actuar conforme a principios universales. ¿Cuáles son estos principios? La honestidad, la integridad, la justicia y la beneficencia. Esto implica conocer las normas jurídicas y bioéticas que regulan la profesión, así como respetar los derechos del paciente. Por ejemplo, la honestidad. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Que es bueno, en ocasiones es muy común, desafortunadamente, y que también nosotros como médicos lo llegamos a veces a apreciar, ¿no? Fui con un familiar, fuimos a una consulta médica, yo no dije que era médico, entonces, pues valoraron, sí, al paciente que yo llevaba y dijeron, no, pues sabe que esto requiere operación, ¿sí? Hay que hacerle una colonoscopía, no sé qué, y esto de operación, si usted quiere que lo opere, tanto, ¿no? 40,000 pesos y mañana mismo estamos operando. Ah, perfecto, ok. Sin embargo, eh, Perdón.
Sin embargo, pues traté de acudir de forma externa y lo vi por medio de el IMSS, que es donde trabajo. Entonces pedí el apoyo de la jefa de cirugía, lo valoraron y me dijeron, ¿sabe qué? Esto no requiere ningún procedimiento quirúrgico. Haga este tratamiento y ya. Entonces, qué vi en ese caso que pude apreciar que hubo una falta de honestidad muchas veces y desafortunadamente los médicos se van por la cuestión del dinero, ¿no? A veces, pues, ¿cuánto pueden cobrar en una cirugía, en un tratamiento que el paciente a veces no necesita? ¿Ok? Ahora, el hacer, ¿a qué se refiere? Se refiere a la acción concreta del médico en la atención del paciente, es decir, cómo aplica sus conocimientos médicos y valores en la práctica diaria, ¿sí? Implica dar un servicio de calidad con un trato digno y humano, tomando decisiones responsables y conscientes acerca de las consecuencias que esto implica. En resumen, el deber es la obligación moral y jurídica y el hacer es la ejecución, es la práctica de esas obligaciones en la atención médica. Obviamente ambos deben estar en equilibrio para evitar una negligencia médica, ¿sale? Y garantizar justicia en la relación médico-paciente. Ahora, aparte de esto, pues vamos a ver qué es la impericia y qué es la imprudencia. La impericia es un acto que proviene de la falta de habilidad para desarrollar alguna labor o la incompetencia, por así decirlo, o incluso una inexperiencia, ¿ok? De acuerdo a algunos autores, consiste en la falta total o parcial de conocimientos técnicos o experiencia o habilidad, es decir, una ineptitud para el desempeño profesional, ¿sí? ¿Cuál sería un ejemplo en este caso? Bueno, que algún médico con alguna cédula, digamos un médico general, pues se le encomienda la labor de un anestesiólogo. Obviamente, si todo sale bien, no va a haber ningún problema, pero si hay alguna eventualidad, pues legalmente va a haber cargos jurídicos porque no tiene la especialidad y no tiene la experiencia para realizar tal labor. ¿Cuál es un ejemplo muy común que he visto en los últimos años y que por eso se lo pongo en las diapositivas? Pues es la cuestión de los médicos estéticos o esteticistas versus los médicos cirujanos plásticos. Los médicos esteticistas realizan un diplomado o una maestría de aproximadamente 1 o 2 años, dependiendo, a diferencia de los médicos cirujanos que estudian pues aproximadamente creo que son 4 años. Entonces, los primeros están capacitados para realizar algunas cuestiones estéticas mínimas, por ejemplo, aplicación de Botox, de ácido hialurónico, entre otros. Y no tienen las habilidades, por ejemplo, para hacer una rinoplastia o una bichectomía o algunas otras cuestiones, ¿no? Una liposucción, etcétera. Sin embargo, los médicos cirujanos plásticos tienen estas habilidades porque lo realizaron durante su formación y tienen la capacidad para hacerlo. Sin embargo, obviamente los precios distan mucho. Entonces, a veces un médico estético empieza a realizar bichectomías y no hay ningún problema, pero si en alguna presenta eventualidades, obviamente esto sería por una falta de impericia y obviamente que también sería una negligencia médica. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la imprudencia? Bueno, la imprudencia consiste en una conducta que implica falta de previsión. De acuerdo a algunos autores, menciona que es el daño causado que se produjo porque el acto médico se realizó sin las debidas precauciones, sin medir las consecuencias. ¿Ok? Por ejemplo, aquí dice, se da en el caso del personal médico que va a realizar una cirugía sin contar totalmente con el debido instrumental que se requiere para ello. Y otro ejemplo que les puedo poner muy famoso aquí en el estado donde estoy, es un médico que realizó una cirugía ortopédica a un niño y el niño se complicó y el hospital privado donde lo estaban realizando no había una terapia intensiva para niños, que aquí me parece que nada más 1 o 2 hospitales cuentan con esta terapia intensiva y bueno, el niño desafortunadamente falleció. Entonces no tuvieron las precauciones, ¿no? Por muy hábil que sea el médico, pues no tomaron esta precaución de que se puede complicar. No sabemos por qué, pero al final de cuentas, pues fue catalogado como una imprudencia y legalmente como lo culparon como un acto doloso, ¿verdad? Ahora, hablando del dolo, ¿cuál es la diferencia entre la culpa y el dolo? Bueno, la culpa es un daño sin intención.
pero donde hubo negligencia, impericia o imprudencia. A diferencia del dolo, es un daño con intención. Cuando hay un acto legal y un juicio y digamos que lo culpan, dicen, bueno, fue culposo, fue un homicidio culposo, pues sin intención, pero si lo ponen como un homicidio doloso, obviamente lo clasifican que fue con una intención y las penas en estos casos distan mucho, ¿no? A veces son mal catalogados. Bien, a continuación les voy a poner un video que lo explica también brevemente. ¿Sabes cuál es la diferencia entre impericia, imprudencia y negligencia médica? Es crucial entenderlo para proteger tu carrera. Estos términos se usan con frecuencia en casos legales, pero cada uno tiene un significado específico. Comencemos con la impericia. Esta se refiere a la falta de conocimientos técnicos o habilidades necesarias para realizar una tarea específica en la medicina. Por ejemplo, si un médico realiza un procedimiento para el cual no está capacitado y ocurre un error, esto sería impericia. Ahora hablaremos de la imprudencia. Es cuando un médico toma una decisión arriesgada sin considerar las posibles consecuencias. Un ejemplo de imprudencia sería realizar un procedimiento sin las precauciones necesarias o sin evaluar adecuadamente al paciente. Y finalmente, la negligencia. Se refiere a la omisión de los cuidados básicos y estándares de un médico que debe seguir. Por ¿sabe? Bien, bueno, creo que aquí quedó un poquito más claro, de una forma más breve, y ahora les voy a poner otro pequeño video donde pone algunos otros ejemplos. Para que quede un poquito más claro, lo voy a recortar un poquito al final. ¿Qué tal? ¿Alguna vez has sentido que la prestación de la atención que merecías en un hospital es deficiente? La realidad es que la negligencia médica es más común de lo que muchos creen, pero pocos saben cómo identificarla o qué hacer al respecto. En este video vamos a explorar este problema a menudo pasado por alto, discutiendo sobre su prevalencia y el impacto que tiene sobre los pacientes. La negligencia médica se refiere a cualquier acción o falta de acción por parte del profesional de la salud que no cumple con los estándares aceptados dentro del cuidado médico, lo que puede resultar en daños o lesiones a los pacientes. Esto puede incluir errores de diagnóstico, tratamientos inadecuados o la falta de comunicación efectiva entre los profesionales de la salud y los pacientes. Por ejemplo, un médico que no diagnostica correctamente una condición médica puede prescribir un tratamiento inadecuado, lo que puede empeorar la situación del paciente. La negligencia puede tener consecuencias graves para los pacientes, incluyendo daños físicos, emocionales y financieros. En algunos casos, la negligencia médica puede incluso resultar en la muerte del paciente. Por eso es importante que los pacientes y sus familiares estén informados sobre sus derechos y cómo protegerse contra la negligencia médica. Un ejemplo común de negligencia médica es la administración de medicamentos incorrectos o las dosis excesivas, lo que puede causar reacciones adversas graves. La falta de comunicación efectiva entre profesionales de la salud y los pacientes es otro de los factores comunes que contribuyen a la negligencia médica. Cuando los pacientes no reciben la información clara y precisa sobre la condición médica, sobre su tratamiento y las opciones de cuidado, pueden tomar decisiones inadecuadas sobre su atención médica. La falta de comunicación también puede llevar a la falta de confianza entre los pacientes y los profesionales de la salud, lo que puede tener consecuencias negativas para la salud de los pacientes. La negligencia médica ocurre con más frecuencia de lo que crees, y es importante que los pacientes y sus familiares estén conscientes de este problema. Según las estadísticas, la negligencia médica es una de las principales causas de muerte en muchos países. La falta de personal capacitado, la sobrecarga de trabajo y la falta de recursos son solo algunos de los factores que contribuyen a la negligencia médica. Un caso famoso de negligencia médica es el de un paciente que recibió un trasplante de órgano incorrecto debido a un error de identificación. En un caso reciente, un paciente murió debido a una complicación quirúrgica que podría haberse evitado si el equipo médico hubiera seguido los protocolos adecuados. Este caso destaca la importancia de la atención al detalle, la comunicación efectiva en la atención médica. La familia del paciente demandó al hospital y a los profesionales de la salud involucrados, y el caso se convirtió en un ejemplo de cómo la negligencia médica puede tener consecuencias devastadoras para los pacientes y sus familiares. Otro caso similar
ocurrió en un hospital donde el paciente recibió un diagnóstico incorrecto y sufrió daños irreversibles. Un caso que llama la atención es el de un paciente que sufrió una lesión cerebral debido a un error médico durante la operación. El paciente tuvo que someterse a una serie de operaciones para reparar el daño y su familia tuvo que luchar para obtener justicia. Este caso muestra cómo la negligencia médica puede tener consecuencias a largo plazo para los pacientes y los familiares. La investigación de este caso reveló que el error médico se debió a una falta de comunicación entre los profesionales de la salud y una falta de seguimiento de los protocolos de seguridad. En resumen, la negligencia médica es un problema serio que puede tener consecuencias graves para los pacientes. Es importante que los pacientes y sus familiares estén informados sobre sus derechos y cómo protegerse contra la negligencia médica. La comunicación efectiva y la atención al detalle son claves para prevenir la negligencia médica y garantizar que los pacientes reciban la atención de alta calidad que se merecen. Si encontraste este video informativo, asegúrate de revisar. Ok, bueno. Entonces vamos a Estoy continuar. hablando. Creo que quedó un poquito más claro. Y bueno, vamos a ver que em, esto está basado en varias leyes a nivel federal. No nada más en la Constitución Política de los Estados Mexicanos, que está en el artículo 1, en el cuarto, en el 73, también está establecido en la Ley General de Salud, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE. Vamos a desglosar un poquito más adelante las más importantes. ¿Ok? ¿Cuáles son los fundamentos constitucionales? Bueno, así como el artículo tercero habla de la educación obligatoria, laica y gratuita, el artículo cuarto constitucional nos comenta o establece que establece el derecho de todas las personas a la protección de la salud. El artículo quinto constitucional es acerca de la libertad de profesión condicionada al cumplimiento de la ley y título válido. Este va más enfocado para los que somos trabajadores de la salud. La Ley General de Salud en sus artículos 23 y 24 menciona que los servicios médicos, son parte de los derechos fundamentales de todos. ¿Cuál es la idea clave de todo esto? Bueno, que la negligencia médica vulnera no solamente los derechos humanos que están protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Ahora, ¿cuál es la intervención de la CONAMED? Bueno, para empezar, la CONAMED, que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. ¿Sí? Esta comisión interviene en casos de negligencia médica porque su función principal es actuar como un órgano especializado de mediación y conciliación entre los pacientes y los profesionales de la salud. No es un tribunal, pero sí es un mecanismo alternativo para resolver conflictos sin necesidad de llegar directamente a un juicio. Es decir, trate de conciliar entre el paciente y el médico, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las razones de su intervención? Bueno, dar protección a los derechos del paciente, ya que la CONAMED recibe las quejas de los usuarios que consideran haber sido víctimas de una mala praxis o negligencia, garantizando que sus inconformidades sean escuchadas y atendidas. Además, trata de asegurar una conciliación imparcial, busca soluciones mediante el diálogo entre el médico, el paciente o alguna institución, ya sea pública o privada, evitando procesos judiciales largos y costosos. Ahora también procura una opinión técnica especializada, emite dictámenes médicos y técnicos que ayudan a determinar si hubo o no negligencia médica, lo cual puede servir como prueba en instancias legales posteriores. También procura que esto llegue a conflictos mayores. Al intervenir se fomenta la cultura de la calidad en la atención médica y se reducen las demandas judiciales innecesarias y obviamente esto tiene un acceso gratuito para la población. ¿Ok? ¿Cuál es la intervención de la CNDH? Que, como saben, es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, interviene en los casos de negligencia médica porque su mandato es proteger los derechos humanos frente a abusos o violaciones cometidas por instituciones públicas de salud. Actúa cuando la negligencia médica implica violación de derechos humanos. Trata de proteger estos derechos como la salud, vida e integridad personal y emite recomendaciones a instituciones no solo públicas, sino también privadas, promueve la reparación del daño y garantías de no repetición.
¿Cómo interviene la CNDH en un caso de negligencia médica? Bueno, pues recepciona la queja del paciente o los familiares que presentan ante la CNDH y señalando la atención médica deficiente o negligencia recibida en una institución pública o privada como el IMSS, ISSSTE, otros hospitales estatales. Posteriormente hace una investigación solicitando los expedientes clínicos, testimonios y revisa la actuación del personal médico. Se analiza si hubo violaciones a los derechos a la salud, si hubo un trato digno o acceso oportuno a los servicios médicos. Y después emite recomendaciones, tanto a instituciones públicas como privadas, y obviamente incluyen las medidas de reparación del daño, la atención médica adecuada, indemnización y cambios administrativos para evitar que se repita, además de que supervisa el cumplimiento de lo asentado, ¿sí? Porque le da un seguimiento para verificar que la institución cumpla con las recomendaciones y en caso de que haya algún incumplimiento, pueda hacer público el caso y presionar políticamente para que se atienda. Ok, aquí abajo puse, por ejemplo, un paciente que no fue atendido oportunamente y fallece, ¿sí? Digamos que en el servicio de urgencias donde yo trabajo en el IMSS, llega un paciente adulto y lo codifican tal vez como amarillo, no llega tan complicado, pero últimamente ha habido un exceso de carga de trabajo, camas insuficientes para hospitalizar a los pacientes y han pasado 2 o 3 días ahí en espera afuera de una cama para ingresar. Y si es un paciente, por ejemplo, con una apendicitis que sí ha pasado y está afuera, está sentado 1 o 2 días, obviamente ese apéndice se puede complicar, se puede reventar, se complica el paciente y entonces ahí hay que hacer una investigación porque el médico ya lo revisó, hizo todo su protocolo, dio la indicación del ingreso, sin embargo, pues no hubo en ese momento espacio para que el paciente ingresara, ¿no? A una cama. Entonces tienen que ver muchas cosas aquí. Ahora, ¿cuáles son las leyes federales aplicables? Bueno, tenemos que en el Código Penal Federal está establecido en el artículo 60, lo pueden ver en la página de la 228 a la 230, se establecen las sanciones por delitos culposos, como son la suspensión o la privación de libertad. También está establecido en la Ley General de Salud, en los artículos 78 al 85, que lo pueden ver en la página 168. Perdón, también en el 168 regula el ejercicio profesional médico y de asistencia social. Y también tenemos en los últimos años un poco de más atención en esta última ley, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y este está establecido en el artículo quinto, en la fracción cuarta. En específico, ahorita vamos a comentar sobre la violencia obstétrica como forma de negligencia médica. ¿Ok? Ahora, en cuanto a las normas oficiales mexicanas aplicables, tenemos la NOM 007 del 2016, donde habla precisamente de la atención de la mujer durante el embarazo, parto y el puerperio, es decir, el periodo posterior al parto. ¿Qué nos comenta esta ley, esta normativa que también es conocida como la NOM del embarazo? Establece que ante todo el cuidado proporcionado a las mujeres durante su etapa reproductiva debe ser con un enfoque preventivo, educativo, de orientación y consejería. Esta norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para la atención médica de los sectores público, social y privado. Por ejemplo, en los institutos, al menos en el IMSS a nivel nacional, está establecido un código ERI. ¿Qué es esto? Es decir, una paciente que por alguna situación se complicó, digamos, llegó con la presión muy alta y llega convulsionando. Entonces, se activa un timbre que ya se conoce que es un código ERI y tiene que haber un abordaje en conjunto, tiene que bajar el médico de terapia intensiva, el médico pediatra que está en tococirugía por si es un parto o una cesárea de urgencia, subdirección médica de la mañana o de la tarde, el director médico, la jefa de enfermeras, etcétera. Es un equipo multidisciplinario que tiene que llegar ahí, incluso firmar, no nada más hacer acto de presencia y ver si la paciente requiere ciertas situaciones tanto para la hospitalización como para algún procedimiento. Esto está muy vigilado y por eso está establecido en esta norma. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la NOM 004 del 2012 acerca del expediente clínico electrónico? En sí,
esto es para los profesionales de la salud, médicos, los cuales deben de hacer o detallar bien su expediente, su nota médica. Desde que llega el paciente a mencionar sus antecedentes, por qué va a redactar bien su exploración física, sus notas médicas, sus notas de evolución, todo tiene una normativa, si es una nota de ingreso, una nota de evolución. Si hay que hacer algún procedimiento, deben de estar los consentimientos de autorización para dichos procedimientos y todo acorde a las normativas. Cada nota tiene una normativa, ya sea de ingreso, de alta, de evolución, etcétera. Por si en algún momento se requiere actuar ante en una situación médico-legal, pueden solicitar este expediente y revisan todo. ¿Ok? Entonces, la otra normativa es la NOM 168 de 1998 acerca del uso del expediente clínico como prueba en casos de responsabilidad médica, que va muy de la mano con lo que les comentaba, ¿sí? Esto, bueno, aquí ya está establecido, por ejemplo, en el lado de la derecha pueden ver una tablita donde se comenta que la nota de evolución, que es lo que debe de llevar, una evolución, cuadro clínico, signos vitales, todo lo que el médico debe detallar en esa nota. Por otra parte, pues como les comentaba, esto se puede utilizar, permite el acceso a los médicos, ¿no? Para hacer una revisión del caso, ver si tienen que tomar alguna otra conducta. También se puede utilizar como para cuestiones legales, donde la solicita el Ministerio Público y también para enseñanza e investigación, para presentar algún caso clínico con algunos médicos residentes o médicos pasantes, así como también para fines estadísticos, que es muy importante aquí mencionar los consentimientos informados, ¿no? Que previo a la realización de algún acto médico que lo requiera, pues deben de estar firmados. Les pongo un ejemplo, un paciente que llega en estado crítico y se le comenta que pues en algún momento puede caer en paro cardiorrespiratorio y que va a requerir de maniobras de reanimación y le piden su autorización. Si el paciente dice que sí, lo firma y se realizan. Si dice que no quiere, pues no se deben de hacer. Sin embargo, en algunas ocasiones dicen sí quiero y me tocó verlo, no firmó, ¿sí? Entonces se realizan las maniobras, llega el familiar en ese momento y el familiar dijo que por qué estaban haciendo eso, porque el familiar ya había dicho que no quería que se hicieran maniobras de reanimación. Entonces la verdad que sí fue algo legal muy complicado porque no se recabó al final la firma del paciente, ¿no? Que era quien autorizaba en ese momento. Bueno, entonces, como conclusiones que tenemos, que la negligencia médica es una violación constitucional y un ilícito sancionado en varios niveles, como pueden ver, porque está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Salud, entre otras. Y que la CONAMED y la CNDH son instituciones claves en la protección de pacientes, por eso muchos, pues muchas veces acuden a estas instituciones como para que les hagan un poquito más de caso y hacer presión. El marco jurídico y las normativas oficiales mexicanas fortalecen la seguridad y la ética en la práctica médica por todo lo que regulan y está bien establecido que nosotros debemos de hacer como profesionales de la salud. ¿Cuál es la reflexión final después de esto? Bueno, que la ética y la legalidad son pilares inseparables de la profesión médica. Pues hasta aquí la presentación. Traté de ser breve porque la verdad que es un tema bastante amplio, ¿sí? Y que desafortunadamente es más común día a día, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, pueden levantar la mano, abrir su audio o también pueden escribir en el chat si así lo desean. Entonces, vamos a ver aquí en el chat, me parece que veo una pregunta. Bien, nos comentan por acá. Dejen acercarme para poder leerla. Dice, buenas noches, buenas tardes, doctora. Hace 2 meses presenté un cuadro gripal muy fuerte. Acudí a la unidad de medicina familiar que me corresponde y el médico solo me colocó un oxímetro y me dijo que estaba bien. No me revisó y me indicó antigripales. Al siguiente día tuve que acudir a urgencias del hospital porque me sentía muy mal
y estuve unas horas hospitalizado con tratamiento de nebulizaciones. Esa valoración del médico que me atendió inicialmente, ¿cómo la considero? Bueno, Edwin, esa la consideraría como una negligencia médica, ¿no? Porque al final de cuentas el médico lo que tuvo que haber hecho no lo hizo. Tuvo que haberte examinado, tuvo que haberte colocado un estetoscopio y haberte auscultado para determinar si en ese momento tú tenías inicios de o un síntoma de que indicaba gravedad, ¿no? O tomar algunas otras medidas. Entonces eso lo consideraría como una negligencia médica. Ok, bueno, no sé si haya alguna otra pregunta que quieran realizar porque estamos un poquito ya cortos del tiempo. Bueno, me parece que no. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, pues les agradezco mucho por haber asistido, por regalarme este tiempo y voy a dar final a la sesión. ¿Ok? Muchas gracias y bonita tarde. ¿No? ¿La grabación?